Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Feliz año. Estamos muy contentos de estar aquí. Se está hablando muy bien de todos vosotros y sabemos que las Navidades han sido muy duras, pero que los Reyes han venido cargados. Entonces, estamos en esta mesa redonda bajo el título Lengua y periodismo intercultural en el mundo digital, o sea, en el mundo que vivimos, que no es otro que el mundo digital. Y lo de intercultural ya irá viéndose a lo largo de estos minutos, que serán en total 75, hora y cuarto, y donde enseguida intervendrá el coordinador para presentar el tema del panel. El coordinador no es otro que Alex Grigelmo, y después intervendrán los panelistas, de los cuales a mí, como presidente de esta mesa, me corresponde decir algo lo más breve posible. Alejandro Parini, que levante la mano para que sea identificado por el público. Es decano de la Facultad de Lenguas y Estudios Extranjeros de la Universidad de Belgrano, en Argentina, profesor titular de la Cátedra de Sociolingüística en el programa Maestría en Lengua Inglesa de esa universidad y, por si fuera poco, profesor titular de Lingüística Inglesa en la Universidad de Buenos Aires. También vicepresidente de la Fundación Litere de Estudios Lingüísticos, y su área de especialización es la sociolingüística. Ya nos dirán de qué va a hablar exactamente, pero aquí figura que las noticias como espacios de construcción discursiva colectiva, doble adjetivo, en el contexto intercultural de la comunicación digital. Esto merecerá una explicación. Está también Ana Teresa Toro. Por favor, Ana Teresa, aunque eres la única mujer, de lo cual nos excusamos porque hemos roto lo de la paridad y otras cuestiones muy interesantes de respetar. Es escritora y periodista puertorriqueña dedicada a explorar desde la ficción y desde la no ficción, las dos cuestiones, temas relacionados con la historia contemporánea de Puerto Rico, las culturas caribeñas del entorno, hispanoamericanas y latinas. Y por si fuera poco, el colonialismo, el feminismo, el racismo y la palabra misma como herramienta de acción social. Autora de un montón de libros que aquí se mencionan, su obra ha sido compilada en antologías en México, Argentina, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y España. Y su intervención será acerca de cómo en la ficción hay un interés particular en explorar la experiencia personal, mientras que en la no ficción se escribe de aquello que se conoce de una manera mucho más genérica, que requiere o que representa una mayor apertura. Y el tercer panelista, le tengo aquí muy próximo, es Arsenio Escolar. Por favor, levanta la mano. Licenciado en Periodismo y, por si fuera poco, en Filología Hispánica por la Universidad Complutense. Se dedica a ambos campos como editor y director de dos medios impresos, Archiletras y Archiletras Científica, o sea, dos versiones, y uno digital, archiletras.com, dedicados, como queda claro, a la lengua y a la literatura en español, y fundados por él en 2018. Antes ha trabajado como periodista en semanarios como Teleradio, Guía del Ocio, El Globo, Cambio 16, director de Diario 16 de Burgos. Quiero señalar que hay dos aportaciones de Burgos a esta mesa. Primero la de Arsenio Escolar y después la del coordinador
que es Alex Irgelbo, que también es de Burgos. Esta alineación de planetas burgaleses, como verán ustedes enseguida, tendrá grandes y claras consecuencias. Y fue redactor, jefe y fundador del diario El Sol, subdirector, fundador y posterior director del diario Claro. Fue una gran empresa de los Luca de Tena, de la que luego hablaremos. Decía mi amigo Arturo Soria, la loca de Tenia. Bueno, pues la loca de Tenia, 5 días, El País, fundador de 20 minutos, bueno, y otras cuestiones. Y dicho esto, y consumidos creo los 5 minutos que me están asignados, y agradeciéndoles a ustedes que estén aquí y pidiéndole al propio Alex que haga una autopresentación a la burgalesa de su presencia aquí y de sus funciones, pues me despido de ustedes y aprovecho para saludar a los que nos estarán escuchando, que se decían los antiguos programas de radio. ¿Te acuerdas? Radio Nacional de España, la entrega de unas viviendas a gente humilde, y entonces estaba Radio Nacional pidiendo opiniones, y dijo una señora, ¿puedo saludar? Y dijo el redactor de Radio Nacional, sí, sí, puede usted, señora, salude. Y dice, ¡socorro! Bueno, pues socorro, y adelante, Alex. Muchas gracias. Buenas tardes. Las intervenciones de este coloquio no deben sobrepasar los 10 minutos y esa es la principal instrucción que todos hemos recibido. Intentaré incluso ser algo más breve porque mi papel de moderador me obliga a moderarme. El título de nuestra mesa redonda se refiere a la lengua y al periodismo interculturales, y al ver esta última palabra pensé de inmediato en las diferencias léxicas que tanto nos gusta comentar a los hispanohablantes cuando nos reunimos personas de distintos países. Con esas diferencias debemos manejarnos también los periodistas en el mundo digital de hoy, que es global, y yo las clasificaría en 4 grupos. Primero, vocablos ajenos que se entienden porque se relacionan con otros propios, es decir, palabras que comparten cromosomas. Cuando un argentino dice el término pileta, o un rioplatense en general, un uruguayo, pues lo entendemos porque pileta se relaciona con pila y con pilón, que para un español son recipientes que almacenan agua. O cuando un colombiano usa el término trancón, nosotros sabemos mirar dentro de esa letra también y la relacionamos con tranco, con tranquera, con atrancar, etcétera. Entonces, ese es el primer grupo, vocablos ajenos que entendemos porque los relacionamos con otros propios gracias a esos cromosomas comunes. Un segundo grupo son los vocablos ajenos que se comprenden aunque no se usen ni se relacionen con otros propios. Estoy pensando, por ejemplo, en el término banana. Un español que va a una frutería pediría un plátano, pero si el frutero le ofrece una banana, entenderá perfectamente que se trata de un plátano, aunque esa palabra no forme parte de su léxico común. Pero los intercambios culturales tan estrechos durante siglos han conseguido que conozcamos las palabras de otras variedades, aunque no las usemos. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo son vocablos desconocidos por completo en la propia variedad y que no se relacionan con ningún otro, que no han tenido un trasvase cultural ni hay esa relación de analogía entre palabras. Por ejemplo, el término patota, que se usa en el español rioplatense, para nombrar lo que aquí llamamos piquete de huelga, piquete informativo, los piquetes que informan a los trabajadores sobre la necesidad de secundar la huelga convocada por un sindicato, por ejemplo. Y finalmente, el cuarto grupo, vocablos conocidos en la variedad propia, pero que tienen un significado distinto en la ajena. Y es aquí donde viene el lío, porque lo que para uno significa, se relaciona con determinado concepto, para otra variedad lleva a un lugar muy distinto. Por ejemplo, la palabra polla en español es malsonante y equivale a pene,
pero en distintos países de América puede significar apuesta o, según el caso, carrera de caballos. No pondré ejemplos más facilones y tampoco hablaré del verbo coger. Bueno, esos son los 4 apartados. En cualquier caso, las diferencias se resuelven bien porque, como seguimos hablando el idioma común, cuando alguien no entiende una palabra, siempre puede preguntar ¿y eso qué significa? Bueno, a pesar de esa diversidad léxica, ya digo que nos entendemos, el léxico compartido, el vocabulario compartido, por todos supera el 98% y las pequeñas divergencias se superan con buena voluntad. Ese 2% en el que hay diferencias ha sido estudiado por ejemplo, el mexicano Raúl Ávila en 1994, el hispano-mexicano Juan Miguel López Blanch en 2000 y la norteamericana de origen dominicano Luana Ferreira en 2015. Y estos estudios son muy interesantes porque demuestran cómo el inmenso caudal del vocabulario es común. Yo creo que harían falta algunos estudios más que clasificaran las divergencias en función de esos 4 apartados que he citado. Y por esto fue un despropósito que Netflix decidiera en 2018 añadir subtítulos en español a la maravillosa película mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, que en sus proyecciones en las salas de cine. Nunca 100 años de soledad necesitó traducción, tampoco las tiras de Mafalda, tampoco el humor de Lelutier, tampoco los chistes del Chapulín Colorado, ni siquiera las películas de Cantinflas. Tenemos diversidad cultural y también identidad intercultural y además nos entendemos muy bien si queremos. Todos sabemos que es una pendejada andar traduciendo del español al español y los españoles sabemos que en esta frase no hay que traducir la palabra pendejada. Forma parte del grupo 2, vocablos ajenos que se comprenden aunque no se relacionen con otros propios. Finalmente, tomaré como ejemplo una chirigota de Los curas de pueblo, cantada en el Carnaval de Cádiz, cuya letra dice, un fragmento: surgió una noche cenando, a Isabel la Católica de repente un bastinazo se le escapa. Estoy hasta el coño, Fernando, de comer huevos sin papas. Corre, ve y dile a Cristóbal que coja 3 carabelas y hombres y mapas y que vaya a donde quiera, pero que no vuelva sin papas. Y si hace falta, yo empeño las joyas, pero tenéis que zarpar de inmediato porque yo estoy ya hartita de comerlo todo con boniato. Bueno, ahí vemos la palabra papa, que muchos tienen por solamente americana, pero que es común en Cádiz, en Andalucía y en otras zonas de la península y también en Canarias. Y con razón el diccionario de las academias no le pone marca alguna porque la considera parte del español general. Tenemos, en cambio, la palabra bastinazo, del tercer verso, que es propia exclusivamente de Cádiz, como los gaditanos saben, y que se usa para nombrar algo que produce sorpresa, que es exagerado o que es importante. Esto forma parte del grupo 3. Y tenemos la palabra jartita, que englobamos en el capítulo 1, vocablos que se relacionan con otros propios, porque jartita lo podemos relacionar con artita. Hay una semejanza suficiente como para entender lo que significa jartita. En las letras que he encontrado está escrito con J. Bueno, como decía, en muchos de estos casos la comunicación se ayuda de los intercambios culturales y del conocimiento mutuo, y para ello es bueno viajar, leer y conocer gente. Así que ha sido muy útil venir aquí a Cádiz a conocer algunas de estas palabras de primera mano y por eso también, por ese intercambio cultural, tiene todo el sentido este congreso y esta mesa redonda. Así que, gracias. Tiene la palabra a continuación Arsenio Escolar. Gracias, Alex. Buenas tardes a todos. En las últimas décadas del siglo pasado, la civilización subió un nuevo peldaño. Como en muchos otros anteriores, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la telegrafía sin hilos, era una innovación tecnológica lo que nos llevaba a la humanidad a un nuevo ecosistema, a un nuevo paradigma. Hablamos, es evidente, de Internet, de la red informática mundial y descentralizada que ha cambiado tantas cosas en nuestras vidas. Desde que surgió este nuevo hábitat, casi nada hacemos como lo hacíamos hasta entonces. Ni trabajar, ni comprar, ni vender, ni viajar, ni consumir, ni entretenernos, ni formarnos,
ni relacionarnos, ni enamorarnos, ni informarnos. Hasta la eclosión de Internet, los medios de comunicación teníamos un ámbito de acción muy corto. El ámbito de la prensa impresa, por ejemplo, lo marcaba la distribución física de los productos impresos. Los diarios llegaban donde llegaban sus furgonetas de reparto durante la noche. En el corto periodo de tiempo que transcurría desde el cierre de la edición en la redacción y el arranque de la rotativa central, a altas horas de la noche anterior, hasta la apertura de los kioscos en la madrugada siguiente. Otro tanto ocurría en la radio y la televisión. Su ámbito llegaba hasta donde alcanzaba la capacidad o la licencia de sus ondas, en la inmensa mayoría de los casos a un territorio geográfico limitado. Con Internet, hasta el más humilde diario local o las más pequeñas emisoras de radio o de televisión se han convertido, con su edición digital, en medios potencialmente globales. Cualquier habitante del planeta, esté donde esté, siempre que tenga cobertura, eso sí, puede acceder al instante a sus contenidos y en igualdad de condiciones temporales que el que viva en la misma manzana donde trabaja y publica la redacción. Las posibilidades de audiencia, de influencia y de mercado de los medios se han convertido así de pronto casi en infinitas. Ya no hay una frontera o una distancia física que salvar cada noche. Los límites del mercado, de la influencia y de la audiencia solo los pone el idioma en que se publica ese medio. El de la lengua del medio de comunicación es, por tanto, el nuevo territorio. Y nuestra lengua, el español, que ya era global por la extensión territorial de sus hablantes, se ha convertido en doblemente global, en absolutamente global. Mucho antes de ser global, el español ya era intercultural. Lo es desde hace siglos. Nuestra lengua nace a finales del primer milenio en un territorio de frontera, en una pequeña comarca del norte de la península ibérica, un estrecho cajón limitado al norte por la cordillera Cantábrica, al oeste por el río Pisuerga, al este por los montes vascos y al sur por un gran espacio despoblado al que muchos años después los historiadores llamarían el desierto del Duero. Es una tierra de frontera, una tierra dura, fría, belicosa. En ella convergen las tres grandes cuencas hidrográficas de la península ibérica, la Mediterránea, porque allí mana el Ebro, la Atlántica, allí nace el Pisuerga, nodriza del Duero, y la Cantábrica. El Nansa, por ejemplo, es uno de los ríos cantábricos cercanos a la zona. Estamos también en un vértice político, en la frontera donde han chocado docenas de pueblos desde hace muchísimo tiempo. Los iberos con los celtas, los vascones con los pelendones, los cántabros con los romanos de la Hispania citerior con los de la Hispania ulterior, los alanos con los suevos, los visigodos con los godos, los cristianos del Reino de León con los cristianos del Reino de Navarra y los cristianos de uno y otro reino con los musulmanes del Emirato, luego Califato de Córdoba. Desde siempre, este ha sido un lugar complicado para vivir, un peligroso Far West. Ha conocido tantas guerras que en los años en que surge nuestra lengua se está llenando de fortificaciones, de recios castillos de piedra. Hay tantos que han dado nombre a la región, Castilla. ¿Quién vive en ellos y en las aldeas que han crecido a sus pies? Gente ruda, poco culta, mal latinizada. Labran algunas tierras, muy pocas, porque nunca se sabe si las continuas guerras permitirán que las cosechas lleguen a término, engordan algún ganado, manufacturan algunos productos muy básicos, comercian un poco y, sobre todo, hacen la guerra. Son gentes ásperas, endurecidas y mal habladas, muy mal habladas. Sus tatarabuelos de muchos siglos atrás aprendieron tan mal el latín que circulaba un chiste en Roma. Beati Hispani cuibus vivere et vivere idenes. Es decir, dichosos los hispanos para los que beber y vivir es lo mismo. No se decía solo porque les gustara el trago, que probablemente también. Se decía porque eran los únicos habitantes del Imperio Romano que no distinguían al pronunciarlas las B altas de vivere de las V
bajas de vivere, las de beber y las de vivir. Interculturales sin saberlo, nuestros protagonistas de finales del primer milenio han corrompido aquel latín vulgar y lo han mezclado con viejos términos prerromanos que aún conservaba su atávica memoria, con otros germánicos de su reciente pasado godo, con otros más de los francos y los occitanos que han ido entrando traídos por los peregrinos del Camino de Santiago y los monjes cluniacenses, y aun con otros que han aprendido de los árabes, con los que de continuo guerrean y pactan, y a los que cobran o pagan parias, y de los mozárabes, que han desalojado el Duero y se han refugiado en este rincón más norteño y un poco más seguro. Aportados todos estos componentes y agitados el cóctel, no solo mezcla bien, sino que diríamos que entra en ebullición y cambia muy deprisa. El castellano sonoriza más consonantes latinas que sus vecinos el aragonés o el gallego. Dictonga de manera más arriesgada. Elimina muchas más vocales postónicas. Introduce muchos más sonidos guturales y velares, esos que suenan en el fondo de la garganta. Llena sus vocablos de sonidos vibrantes, de R's casi impronunciables para los hablantes de las regiones limítrofes. Y toma préstamos muy pronto de las lenguas vecinas, en especial, como decíamos antes, del árabe, del otro lado de la frontera. Intercultural, por tanto, desde sus más remotos orígenes. Así es el español. Fijémonos solo en los préstamos de un vistazo sucinto. En la alta y la baja Edad Media, del árabe. En el siglo XV, durante el Renacimiento, del italiano. Desde su salto a América, en 1492, de las muchísimas lenguas con las que entra en contacto en un territorio enorme, en el que, andando el tiempo, nuestro idioma acabará convirtiéndose en una especie de koiné, en una lengua común. En el siglo XVII, de las lenguas centroeuropeas con las que también entra en contacto al convertirse el español, gracias a la expansión política y a los grandes escritores de nuestros siglos de oro, en la lengua de prestigio de media Europa. En el siglo XVIII, con la llegada al trono español de una dinastía de origen galo, del francés. En el XIX, el XX y el XXI, del inglés, del que toma muchos vocablos surgidos de la revolución industrial, del transporte, del turismo, de la economía, de las nuevas tecnologías. La nuestra, en conclusión, es una lengua de mestizaje y de interculturalidad desde siempre. El español es un idioma esponja, mestizo desde niño. El conjunto de los hispanohablantes pertenecen a culturas muy diferentes, a ámbitos culturales y geográficos diversos. Y es el crisol del idioma común el que ha fomentado estos intercambios desde antiguo. Ahora, probablemente, el mundo digital será un acelerador de estos procesos. Todo irá mucho más deprisa. Volvamos al periodismo. Como decíamos antes, la revolución de Internet ha convertido en globales incluso a los pequeños medios. Nuestra voz llega mucho más lejos. Yo edito 3 pequeños medios, como decía Miguel Ángel, especializados en lengua y sobre todo la española y en literatura en español. Una revista trimestral que se llama Archiletras, una revista semestral científica que se llama Archiletras Científica y el sitio web archiletras.com. La mayoría de nuestros contenidos están en español de Castilla, pero también los hay de autores que escriben en otras variedades dialectales del español. También entre nuestros lectores hay una enorme variedad. Buena parte de los suscriptores de nuestras ediciones en PDF y de los visitantes de nuestro sitio en línea están en América. Como nosotros, muchos otros medios de comunicación, grandes, pequeños y medianos, generalistas o especializados, están escritos en las distintas variedades del español y llegan ahora más que nunca a toda una enorme y variada audiencia hispanohablante. En la reciente final de la Copa del Mundo de Fútbol, yo leí las crónicas de medios escritos en español de Castilla, pero también leí la crónica de Clarín en español de rioplatense. ¿Por qué? Porque jugaba la final Argentina. Y ahora la pregunta del millón, y ya casi acabo. Este acelerón de la interculturalidad, gracias al alcance potencialmente global de los medios digitales, reforzará la unidad de nuestro idioma y potenciará sus diferentes variedades dialectales, o resquebrajará aquella y diluirá esta. Creo que ocurrirá lo primero, que nuestras variedades dialectales seguirán pujantes y que al mismo tiempo se mantendrá la unidad de nuestro idioma, pero no me atrevo a afirmarlo categóricamente. Las lenguas son seres vivos
y su evolución y sus caminos son muchas veces inescrutables. Decía al principio que en el nuevo ámbito digital en que vivimos no hacemos nada como lo hacíamos hasta ahora. Ni trabajar, ni comprar, ni vender, ni viajar, ni consumir, ni entretenernos, ni formarnos, ni relacionarnos, ni enamorarnos, ni informarnos. Quizás las lenguas tampoco evolucionen como hasta ahora. Gracias. Gracias, Arsenio. Tiene la palabra Alejandro Perín. Bueno, muchas gracias y buenas tardes y gracias por acompañarnos. Yo también voy a leer mi trabajo para ajustarme al tiempo de los 10 minutos. En mayo de 1982, Robert Fox, corresponsal de la BBC designado para cubrir el conflicto bélico en las Islas Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, recuerda que le tomó 10 horas tener acceso a una conexión telefónica satelital y su mensaje pudo ser descifrado en Londres 8 horas más tarde. Finalmente, la noticia de la victoria británica se transmitió al aire pasadas las 24 horas desde que Fox confirmó el hecho a la cadena de noticias británicas. Cuando en noviembre de 2022 la ciudad de Ucrania de Kherson fue liberada de la ocupación rusa, la noticia tardó solo un par de horas en ser difundida. Imágenes en redes sociales como Telegram e Instagram mostraban cómo los soldados ucranianos marchaban triunfantemente en la ciudad y la bandera ucraniana flameaba en varios de los edificios. En Twitter, un grupo de analistas no profesionales a su vez rastreaba en tiempo real el avance ucraniano mediante la geocalización de imágenes en Google Maps. Este pequeño comentario anecdótico pone en relieve el hecho de que el advenimiento de las tecnologías digitales y su rápida expansión han transformado de manera significativa las prácticas y procesos comunicacionales que se llevan a cabo en las sociedades contemporáneas. Por tanto, la noticia, no solo en términos de su difusión, sino también en términos de su producción, ya no forma parte de procesos lineales, sino más bien de una compleja e inestable estructura semiótica y colaborativa que obedece en parte a lo que el sociólogo Zygmunt Bauman denomina modernidad líquida. La modernidad líquida, según Bauman, está marcada por cambios constantes, inciertos y acelerados que, entre otras cosas, llevan a dar un valor o más valor al índice de consumismo o consumo, al nomadismo y al individualismo. En consecuencia, la noticia como práctica comunicativa en la era digital amerita ser observada en función de la problemática del contexto en los entornos en línea que nos exige explorar conceptos fundamentales de la comunicación digital. En esta breve exposición presentaremos un recorrido de los aspectos generales de estos conceptos fundamentales que serán abordados de una perspectiva discursiva, entendiendo el discurso en su sentido macrosociológico como las prácticas sociales por medio de las cuales el individuo le otorga significado a la realidad de la que se considera protagonista. La problemática del contexto de la comunicación digital ha sido estudiada por numerosos autores, Jousse 2010, Parín 2017, 2020, entre otros, quienes han propuesto una perspectiva de análisis polifocal que permita capturar la naturaleza dinámica del proceso de negociación de significado en los espacios digitales. Espacios conceptualizados no como entidades monolíticas u homogéneas, sino como entornos sociales heterogéneos que brindan a los participantes posibilidades y restricciones comunicativas. Cabe aclarar que por tecnología nos referimos aquí a las plataformas digitales a través de las cuales se llevan a cabo las actividades comunicativas, más que las especificaciones técnicas de los dispositivos digitales que albergan dichas plataformas. Estas plataformas constituyen entornos digitales heterogéneos que se diferencian entre sí en función de las posibilidades de comunicación que ofrecen, o lo que Gibson denomina affordances, y que se puede definir como la combinación de los fines comunicativos que persiguen los actores o usuarios y las capacidades tecnológicas, combinación que provee el potencial para el desarrollo de cualquier acción comunicativa. Así, la sociedad móvil se engendra en el marco de la llamada cultura de la conectividad y a partir de lazos o vínculos comunicativos que se crean y refuerzan a pesar de los constantes y cotidianos movimientos y desplazamientos físicos de los individuos. Las llamadas tecnologías sociales constituyen el andamiaje de la sociedad móvil a la que le imponen una impronta caracterizada por 1. La portabilidad de los contactos personales, 2. El acceso o sensación de acceso constante a estos, 3. La personalización de los dispositivos y de sus funciones, 4. Una superposición de lo público y lo privado y 5. El desenfoque del contexto espacio-temporal como consecuencia de la creación de un llamado espacio de flujo al que Castells define como el espacio conformado por los lugares interconectados en donde se lleva a cabo la comunicación
y un espacio o tipo de tiempo eterno que surge como el producto de la compresión del tiempo y de una alteración en la secuencia de las prácticas como resultado de la multitarea. Ante este trasfondo, la noticia en los entornos digitales se construye y presenta en el marco de un contexto que comprende 3 niveles de análisis, como lo hemos expuesto en otro trabajo. A, un nivel sociocultural, centrado en la cultura de la conectividad y la necesidad de compartir en el marco de la modernidad líquida. B, un nivel de contexto sociomental, centrado en la sensación de conexión permanente, de la construcción de diversos vínculos interpersonales y la exteriorización de emociones y sentimientos. Y 3, un nivel de contexto situacional, centrado en las características propias de la actividad comunicativa en desarrollo. Estos niveles de contexto que se gestan en un marco participativo a escala global están atravesados por tensiones interculturales que en algunos casos tienden a converger y en otros a divergir. Si bien podemos considerar Internet como un fenómeno de consumo, la naturaleza polilogal de la estructura participativa de la noticia, por ejemplo en las redes sociales, puede a veces empañar la diferencia entre productor y receptor. Si bien este marco puede exhibir una estructura jerárquica en términos de los niveles de participación y de los roles de los participantes, sus características generalmente plantean ciertos desafíos al encuadre de la noticia, vale decir, al enfoque elegido para transmitir la información, dado que es posible que no exista solo un productor de contenido y por ende un solo encuadre, sino varios que pueden complementarse o entrar en conflicto, sobre todo si tenemos en cuenta que los diferentes encuadres pueden representar diversas posturas culturales. La construcción de la noticia como un macrotexto colaborativo en los entornos digitales presenta 2 características esenciales. 1, la reconfiguración de la noción productor-receptor, y 2, la complejización del marco participativo en términos de la accesibilidad interaccional y del estatus de los participantes. La noción tradicional de productor y receptor resulta ser menos rígida o predecible, dadas las diferentes combinaciones que se hacen posible en el contexto comunicativo de la Web 2.0, 3.0 y sin duda tendremos 143.0 en algún momento, en el que cada vez más se impone la convergencia de medios como forma de comunicación multimodal. Así, la relación entre el productor y el receptor no es solo de 1 a 1, sino que puede ser, y en un creciente número de situaciones lo es, de 1 a muchos, de muchos a muchos, de muchos a 1. Por tanto, este esquema de comunicación, a veces bidireccional, a veces multidireccional, parece romper con la conceptualización más conservadora del concepto de audiencia en el estudio de aquellos medios de comunicación, en donde el flujo de contenido es mayormente unidireccional. Pensemos, por ejemplo, en cómo las noticias en la web han pasado a ser un proceso colaborativo que permite diferentes niveles de interacción entre los ya no lectores solamente, sino prosumidores que crean, comparten y discuten contenidos en foros, blogs y listas de discusiones. También, como las redes sociales opacan la ubicación geográfica, el tiempo y los límites institucionales que generalmente suelen separar las distintas audiencias, situación que Morik y Boyd denominan contextos colapsados o colapso de contexto. Es decir, estos contextos colapsados reúnen múltiples audiencias en una sola, lo que genera desafíos para los usuarios al momento de gestionar los límites personales y sus identidades digitales en relación a la utilización de diversas normas de conducta social y, por supuesto, normas discursivas en una misma instancia comunicativa. Por tanto, hasta este trasfondo podríamos argumentar que la noticia pasó de ser un elemento de consumo a ser una experiencia de la que varios pueden ser partícipes de manera activa. Esto nos lleva a presentar la noticia digital como un espacio social que se experimenta y construye en forma de ensamble discursivo mediante la utilización de recursos textuales, pictóricos y audiovisuales. Ya no es solo el periodista el que produce el contenido de la noticia, sino cualquier persona ubicada geográficamente en cualquier lugar del mundo que puede contribuir con información y comentarios plasmados en el espacio digital y utilizando diversos recursos semióticos. Retomando el ejemplo del conflicto bélico en Ucrania, podemos observar cómo este doloroso evento se transforma en una noticia que es producida no solo de manera unidireccional, es decir, desde los medios tradicionales, sino también de manera multidireccional y colaborativa por miles y millones de personas que vuelcan sus contenidos o comentarios cargados de emociones y valoraciones en los diversos espacios digitales disponibles. Es decir, Ucrania pasa de ser la noticia solo como país
por sus coordenadas geográficas, sino como escenario social en donde ha transcurrido un hecho trágico que lo experimentan no solo aquellos que viven en Ucrania, sino también millones de personas alrededor del mundo que comentan fotos y videos que suben a las redes sociales otros miles o millones de personas ubicadas dentro y fuera de Ucrania. Así, la noticia del conflicto bélico en Ucrania se construye y experimenta tanto en el plano geográfico como en el social y en el emocional. Finalmente, y para concluir, resulta pertinente plantearnos algunas preguntas cuyas respuestas ameritan reflexión. Uno, teniendo en cuenta los 3 niveles de contexto digital en el que se produce la noticia y las posibilidades de expresión y participación masiva que ofrecen las llamadas tecnologías sociales, ¿podría la noticia considerarse ya no solo como el relato de un hecho fáctico, sino también como una experiencia socioemotiva compartida? 2. Dado el carácter colaborativo que presenta la producción de las noticias en los entornos digitales, ¿cómo se negocia esa producción en el marco de un mosaico o wikiespacio discursivo intercultural? Y 3. Una última reflexión, nos invita a pensar en el papel que cumple la inteligencia artificial en la construcción discursiva de la noticia, papel que no solo pone de manifiesto la capacidad de comunicación a través del lenguaje entre el humano y la máquina, sino que también sacude las bases de la propia condición humana. Muchas gracias. Muchas gracias, tocayo. A continuación interviene Santiago Roncagliolo. Roncagliolo, ¿verdad? Tranquilo, yo también lo digo mal. Pero no sé cómo se enciende. ¿O Roncaiolo? Está encendido, se me escucha. Ah, perdón. Bueno, mis compañeros han hecho un análisis de la situación global mucho más complejo y sofisticado del que yo puedo hacer, pero yo quería contar una historia personal que creo que ilustra muchos de los procesos que ellos han estado contando. Yo fui un periodista español, en algún sentido. Cuando yo llegué a España, yo soy peruano, llegué a España a vivir hace ya más de 20 años. Y entonces, en un principio, cuando empecé a hacer libros, a escribir libros, escribo también ficción, y cuando empecé a escribir novelas que hablaban de Perú, empecé a ser un periodista que podía hablar de Perú y, por extensión, para España, de América Latina, ¿no? que entendía unas cosas, que tenía un bagaje que le permitía contar todas estas cosas en un momento, principios del 21, que es como el esplendor del capitalismo occidental, en el que España y Europa y Estados Unidos es este lugar progre y rico que mira al mundo y que le interesa la información del mundo y que lee al mundo mucho más que otros lugares del mundo al resto. Lo que pasó fue que conforme va pasando el tiempo, tú vas dejando de ser un extranjero y tú vas pasando más tiempo en este país y convirtiéndote en alguien de aquí que debe ser un periodista normal, lo cual fue ocurriendo, ¿no? Yo iba hablando ya también de temas en la radio y en la cadena Serie, en el diario El País, que es donde más trabajé, iba hablando de temas también españoles. De hecho, llegó un punto, estando aquí ya 8 o 10 años, en el que yo ya no me sentía muy autorizado para hablar de Perú mismo, mucho más que de España, donde llevaba viviendo ya una década. Pero es entonces que ocurre la crisis, primero financiera y luego crisis como de credibilidad de todo el sistema, que va mucho más allá de que hay un problema económico en un momento y que pone en cuestión muchísimas cosas. Y algo que ocurrió alrededor del 2008 y 2010 es la sensación de que no creer en el sistema político, ese escepticismo sobre el sistema político, era también un escepticismo sobre los medios y sobre lo que hacíamos los periodistas, y eso empujaba a refugiarte ya no en el medio de prestigio, sino, digamos, en tu tribu. Después, como todos saben más o menos, después de la crisis financiera empieza un auge del nacionalismo en toda Europa, donde una buena parte del público
confía en los suyos, en sus medios, en sus líderes, mucho más que en una especie de objetividad periodística. Pone en cuestión la idea de objetividad de los periodistas. Y yo vivo en Barcelona, donde empecé a darme cuenta de que si empezaba a escribir del lugar en que yo vivía, el problema no era lo que yo dijese, sino empezó a ocurrir de repente que el problema era por qué este extranjero está escribiendo de lo que nos pasa a nosotros. Pero fue muy curioso porque yo era menos extranjero 3 años antes. 3 años antes yo escribía, nadie preguntaba por qué eres o de dónde eres. Llevas aquí 10 años, tienes hijos, eres uno de los nuestros, ¿no? Esta crisis que yo creo que en España explota realmente después de la crisis financiera en 2010, 2011, me vuelve muy complicado escribir de mi lugar de origen, con el que ya no tengo la conexión que debería, e imposible escribir del lugar en que vivo, donde se debate mi derecho a hablar de ese lugar. En Barcelona es especialmente radical, pero como digo, es un proceso, también España es más nacionalista, también Europa es más nacionalista, y es más difícil que alguien que suena diferente, alguien que tiene miradas diferentes, alguien que no termina de encajar en los grupos, tenga una voz. Cuando vemos a un periodista, sobre todo en un mundo en que los referentes se han ido evaporando y está menos claro a quién debemos creer y a quién no, y vamos creyendo al que es como nosotros, digamos, el intercultural, por usar la palabra de esta mesa, o el mestizo, por usar la palabra de este congreso, el que es más de una cosa, es muy complicado de entender. Cuando vemos a los periodistas y los compañeros que están en la mesa, que han hecho televisión, lo saben muy bien, tenemos que saber este señor de qué pie cojea. Este señor es un referente de los míos. Sabemos, cuando vemos al tertuliano, quién es más de izquierda, quién es más de derecha, quién es más esto, de qué colectivo funciona. Se volvió muy complicado funcionar en ningún colectivo, porque incluso cuando has vivido en 2 comunidades, ni siquiera está muy claro siempre qué es de izquierda y qué es de derecha. Cosas que son de izquierda en un sitio son de derecha en otro y viceversa. De manera que puedes tener reacciones opuestas porque las comunidades son sensibles a cosas diferentes. Eso se sumó a una crisis de la prensa también, ¿no? Y a una crisis de periódicos que vendían 1 millón de ejemplares un domingo y podían financiar cualquier tipo de investigación y ya no los vendían. Porque coincide también el momento en que aparecen las redes sociales, otras maneras de informarse de la gente, y la cabecera del periódico pierde la fuerza que tenía antes. Sigue siendo importante, pero va dejando de ser masivo. Sigue siendo, de hecho, muy importante, pero va dejando de ser algo, el primer acceso a la información que tiene el lector. La semana pasada misma estuve aquí en Cádiz, invitado por la Asociación de Periodistas de Cádiz, y hubo una mesa muy interesante en la que había representantes de periódicos, gente que había trabajado en ABC, El País, El Mundo, que habían trabajado en medios durante muchas décadas. Otros 2 más jóvenes que estaban buscando nuevos formatos para contar historias, podcasts, infografías y maneras diferentes de contarlo fuera de contarlo escrito, y un ejecutivo de televisión. Era muy interesante ver cómo los periodistas del mundo escrito, los más cercanos a mí, digamos, eran completamente apocalípticos y pensaban que todos estaban hundidos. El tema era parecido a este, ¿no? Cómo la tecnología va modificando nuestro consumo de noticias y de historias y de información y de conocimiento. Los que venían del mundo escrito estaban horrorizados. Estos nuevos, más startup, que buscaban nuevos formatos, estaban interesados con las nuevas posibilidades creativas. Decían, no van a desaparecer
los grandes reportajes, solo que se van a hacer en podcast. No va a desaparecer la información fiable, solo que hay que hacerla visual. Y habían encontrado una transformación. El que estaba encantado era el ejecutivo de televisión, que tenía unos beneficios de 3.600 millones de euros, según él explicó. Y eso sugería que todo se estaba pasando a la imagen, ¿no? La primera idea es que todo se ha vuelto imagen y lo escrito no está en decadencia o no funciona. Yo tuve la sensación, basado en esta experiencia que les he contado, de que la cosa es un poco más complicada. Yo también hago libros y lo que siento que está ocurriendo es que de una manera muy intuitiva y que quizás tenga compañeros que están en contra y me interesaría debatirlo si lo están, lo escrito se está volviendo local y nacional. De hecho, los periódicos que siguen funcionando bastante bien son más bien los periódicos locales, los periódicos más pequeños, los que le acercan a la gente su realidad más inmediata. Pero las nuevas tecnologías, los libros también, los lectores, es un fenómeno también de los últimos años. Los españoles leen españoles, los peruanos leen peruanos, los mexicanos leen mexicanos, en libro, ¿no? Compran libros de estos porque lo escrito les recuerda a esta comunidad e incluso les refuerza estas comunidades que están de alguna manera en crisis. Lo que está ocurriendo con la digitalización y con los nuevos formatos, según mi experiencia y según lo que veía en esta mesa, es que derriban las fronteras nacionales, porque el podcast, la serie de Netflix, la infografía o la página web es igualmente accesible en Tailandia que en Lima, que en Cádiz, de manera que está abierta para cualquier público que pueda tener, esté donde esté. Y no solamente para cualquier público, sino a cualquier hora. Es decir, el viejo periódico que salía por la mañana le cuesta competir con un formato que se está actualizando minuto a minuto, que es lo que pasa con Internet. Sin embargo, después de mucho tiempo, claro, esto a mí, este espacio a los que somos expatriados o emigrados nos complica mucho la vida, porque ¿quién es nuestro público exactamente? Cuando yo escribo algo, lo escribo para los que me conocen de Perú, para los que me conocen de España o de México, resulta muy difícil abarcar, resulta muy difícil saber cómo leerte, cómo entenderte. Esa es otra cosa que yo descubrí cuando cuando empecé a sufrir estos comentarios de por qué el extranjero habla, yo no me sentía extranjero, pero empecé a descubrir que una cosa es lo que tú creas y otra cosa es lo que ven los demás. Y eso es el fenómeno habitual de la emigración. Tú puedes creer que estás perfectamente integrado mientras todo el mundo te sigue viendo como un señor que vive a 10.000 kilómetros. Y y empecé a darme cuenta de que una parte de los problemas para yo comunicar las cosas que quería comunicar era yo, o sea, mi nombre. El hecho de que si yo escribía las mismas cosas siendo un español o un mexicano, esos públicos lo iban a entender de manera muy diferente que si los firmaba esta persona que no entienden muy bien de dónde es, de dónde ha salido y por qué está hablando de esto. Sumado a que conforme va pasando el tiempo, también los peruanos empiezan a preguntarte por qué estás hablando de este país en el que no has vivido en más de 2 décadas, ¿no? En los últimos años ha empezado a ocurrir, sobre todo a raíz de la pandemia, que potenció mucho el mercado audiovisual de plataformas, que me empezaron a llamar y empecé a trabajar en ficción, pero también en documentales, que es una forma de periodismo cada vez más desarrollada, cada vez más interesante y cada vez que usa más recursos narrativos también que vienen de la ficción, aunque cuente la realidad. Y el hecho de tener que crear contenidos, historias, información, conocimiento, que debía ser consumido, que potencialmente se podía consumir
por cualquier persona que entienda este idioma, significaba que de repente ser extranjero era un valor, porque yo tenía, esto que era un problema como periodista escrito, empezó a convertirse en un valor. Este tipo entiende cómo se leen las cosas en distintos países y lo que necesitamos es alguien que entienda cómo se pueden entender las cosas fuera de nuestro medio, ¿no? En los últimos años he estado trabajando mucho en México, y es interesante que sea México porque es un país refugio, lo ha sido siempre, fue un país refugio para los que se iban de la derrota de la República Española, fue un país refugio incluso en mi niñez para los que huían de Argentina, de Chile, de Perú, de las dictaduras del Cono Sur que recalaban en México. Y hoy es un país refugio para gente que quiere contar historias y tratándose de un país tan grande que un tercio del país está en Estados Unidos, es un país también con muy poca limitación nacional. Entonces los equipos de trabajo no necesariamente son de mexicanos, siempre hay mexicanos, pero hay venezolanos, hay argentinos, hay españoles, hay gente de Estados Unidos, hay peruanos porque otra cosa que ocurre en el audiovisual es que no hay lo escrito tiene un autor individual. Este señor escribe esto y firma esto. Lo audiovisual necesita escritura, pero no hay autor de lo escrito. Es un equipo de gente. Se forman equipos de gente que intercambia ideas y que ve cómo esto se puede ver en todos lados, ¿no? Entonces yo he sentido que se está gestando, quizá por primera vez en lo audiovisual, una escritura que no se nota porque no se ve directamente la escritura, pero que es una escritura en este idioma. Es una escritura para todos los que puedan entender este idioma. Esto me parece muy interesante porque es un paso más de cosas que ustedes de hecho han mencionado. Cuando digamos, cuando España en 1492 llega a América y empieza a conquistar y a colonizar todo el territorio americano, el lenguaje, las gramáticas son su manera de dar una unidad a todo este espacio, ¿no? Más adelante, pero eso es posible porque hay imprenta, porque también se ha inventado la imprenta y porque esa imprenta permite que haya textos que se transporten y que se lleven de un lado a otro. En países como Italia es más claro que este país, que es una especie de original, es un país relativamente joven, Italia, y era una especie de confederación de varios dialectos muy distintos entre sí. Lo que llamamos italiano se forma a partir del toscano porque los medios, sobre todo las radios están en la Toscana. Y eso hace que su dialecto se vaya convirtiendo en el italiano, porque eso es lo que escucha la gente y lo que va forjando una lengua. La gente sigue hablando lo que hablaba y además eso que se habla en la radio. Y ahí Italia se convierte en una comunidad cultural, no solo a partir de políticas de Estado, que seguro que las hubo, sino sobre todo a partir de la experiencia cotidiana de escuchar un lenguaje que todos están escuchando y que nos va uniendo. Entonces, mi impresión con todo este trabajo y con gente escribiendo desde distintos países contenidos comunes es que está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo esa capacidad de unidad a través de una nueva tecnología. No es exactamente lo que siempre llamamos televisión, pero viene de la televisión. Cuando yo era chico, y posiblemente en Puerto Rico, Argentina, también haya ocurrido, todos hablábamos como el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho había arrasado con nuestro idioma y todos contábamos esos chistes porque esa televisión mexicana nos unía y nos daba un lenguaje común. Hoy en día lo que está ocurriendo es que esta nueva televisión, esta televisión que ya no importa de la hora y del país, está configurando
idioma, una comunidad y un territorio a partir de esta lengua, que es el territorio de la lengua española o castellana, como la queramos llamar. Y para mí eso es muy fascinante, porque está consolidando el hecho de que, independientemente de las fronteras territoriales, jurídicas, políticas, se está creando ya no solo un lenguaje, sino una manera de contar las historias que nos une a todos. Con lo cual, creo que estas nuevas tecnologías, que muchas veces son vistas como una amenaza por nuestros medios tradicionales y sobre todo por el medio escrito, en realidad están configurando pues, el lenguaje que nos une, y eso también es un espacio lleno de oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perdóname, yo siempre que te he mencionado he dicho Roncaiolo y hoy me ha entrado un ataque de ultracorrección y he dicho Roncagliolo, seguramente por culpa de Battaglia. Héctor Abad, que está aquí, es el único que porque habla italiano, que yo no, me ha explicado que, a ver, lo tengo que esforzarme para repetirlo, que se pronuncia Roncagliolo. Yo digo Roncaiolo. Es más fácil. Y yo siempre te pido disculpas porque, no, yo lo digo porque mal. creo que es la primera vez en mi vida que lo he pronunciado de otra manera. Finalmente, Ana Teresa Toro. Hasta ahí llego. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a la organización del Congreso la invitación, igualmente a la Academia Puertorriqueña de la Lengua, su director José Luis Vega, que se encuentra aquí, y a la ciudad de Cádiz, que ha compartido su calidez y su belleza a lo largo de estos días. Yo he preparado algo que va más, yo creo que de alguna forma dialoga con lo que ha traído Santiago, no me voy a aventurar a la pronunciación, pero sobre todo pensé aportar algo que viniera desde el corazón mismo de la revolución digital, que es a la generación que pertenezco. Entonces creo que también esa mirada es importante. Así que voy a leer, espero cumplir con el tiempo. La pantalla era azul y el cursor blanco. Tenía 6 años y aprendía a manejar el teclado de una de las 6 computadoras cabezonas IBM que había en el salón. No dominaba el cursivo, pero ya comenzaba a desplazarme por aquellos botones con letras encima, con la urgencia de quien tiene algo que decir y no sabe bien qué ni con qué palabras. Aprendí a pensar con las manos usando un teclado. Por no llegar, ni siquiera llegué a romantizar el escribir a mano. Nacimos en un tiempo ambiguo, en una especie de estado libre asociado de las ideas, del pensamiento, de la información y de los objetos a través de los cuales viajaban y viajarían. Éramos los hijos de la revolución digital. A los 15 años ya hacía amigos a través de servicios de mensajería como el prehistórico ICQ y posteriormente el Messenger. En la noche podía requedarme hasta 6 o 7 horas hablando por mensajería con personas que me respondían desde Argentina, España, México, Estados Unidos y desde cualquier otro país donde hablaran mi idioma. Me escribía también con gente de la capital. El mundo se abría desde la habitación de la casa en la que crecí en Aybonito, un pueblo rural en el centro de Puerto Rico. Ofrecía tutorías y lavaba cabelleras en el salón de belleza de mi tía para pagar la mensualidad del internet y los plazos del costo de la máquina. Había que mantener esa ventana abierta. La mujer en la que me estaba convirtiendo se nutría de ese intercambio de ideas, de textos, gustos musicales y anécdotas con la diversidad de personas con las que me comunicaba en la red. Nos explicábamos regionalismos del español, nos enviábamos dibujos, fotos y discos por correo regular. Eran personas sin cuerpo que a través de la palabra escrita alcanzaban el espacio íntimo de la amistad. Su carácter intangible les infundía una especie de omnipresencia. Sus referentes me atravesaban, eran míos también. El universo interior de aquella adolescente se forjó tanto en el caldo propio de la cultura puertorriqueña como en aquel nuevo mundo inmaterial que armábamos globalmente en la red. Eran identidades de diseño individual. Para muchos como yo, hacerse gente se trataba más de armar un mundo para cada cabeza y no al revés, como dice el refrán y la canción.
Solos éramos parte de un todo invisible, un país de gente dispersa por el mundo que se aferraba a la ilusión de fundar una serie de nuevas repúblicas no muy democráticas en las que bastaba con pensar lo mismo para ser nación, quizás la más triste y absurda de las naciones. Esa fue la realidad para el fragmento de mi generación, la primera camada de millennials que tuvo acceso al Internet. Sin embargo, la velocidad con la que este tipo de interacciones, así como la expansión del universo digital y el advenimiento voraz de las redes sociales, han convertido esas primitivas interacciones en un fenómeno, entre otros, capaz de poner en jaque la democracia misma como sistema, así como de generar una cultura que se consume a sí misma, construyendo nicho dentro de nicho dentro de nicho, como un perro al que ya no le interesa morderse la cola, sino cancelarla del todo. Igualmente, se han diluido de manera irreparable conceptos fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad, como la propia idea de la pericia y, más importante aún, de la verdad. Sobran los expertos de la anécdota, la experiencia y la investigación sin método, destinada a confirmar, sin respeto a la duda, todas las hipótesis posibles. Y aumentan los discípulos de un nuevo credo. Si yo lo siento, existe. Si yo creo que es, contra cualquier racionamiento o evidencia, es. Y la diferencia entre dato verificable y opinión ya no vale nada. Se ha individualizado tanto el mundo interior que ya no encontramos palabras precisas para nombrar el exterior. Libros como La muerte de la verdad, de Michiko Kakutani, y La muerte del peritaje, de Tom Nichols, elaboran esta idea apocalíptica, o más bien orwelliana, ampliamente. La sentencia es severa. Lo que alguna vez fue un espacio de encuentro, hoy de demasiadas maneras es un espacio que propicia el desencuentro máximo, el del entendimiento con el otro, el del mínimo acuerdo en torno a la realidad, el del valor que se le otorga a los métodos, imperfectos sí, pero indiscutiblemente útiles, que hemos desarrollado a lo largo de la historia para cultivar y transmitir los saberes. No se trata de una novedad, pues siempre han existido infinidad de mundos dentro de esa abstracción misma a la que llamamos mundo. Pero es justo notar que ahora se manifiesta de manera más aguda. El mundo como una experiencia común, colectiva, comunitaria, humana y humanista es cada vez más extraña. Las generaciones nativas digitales o las que, como la mía, vivimos en la niñez la transición, tenemos la fortaleza de haber crecido con una mirada expandida e infinita y por ello hemos sido arropados por la limitación de habitar esta nueva torre de Babel donde nadie se entiende aunque hable el mismo idioma. En este contexto, apostar a la palabra misma como lo que siempre ha sido, herramienta de creación, de construcción, de cultivo del pensamiento y las ideas, motor social y gestora del mundo porque lo nombra y lo convierte en acción, suena cuanto menos como un eficaz y digno fracaso. Más aún si es bajo estos preceptos que se pretende cultivar la palabra en el campo del periodismo. Sin embargo, soy optimista al respecto. Nuestras abuelas y madres, abuelos y padres, generaciones de autores que produjeron obra robusta mirando de frente sus entornos, nombraron con su literatura y periodismo ideas que hasta el día de hoy operan, naturalmente, con sus aristas y nos definen como ocurre, por ejemplo, con la mirada garciamarquiana a América Latina. Importa también el contrapeso que vino después a través de los jóvenes autores que se rebelaron contra el exotismo y la magia con textos de corte urbano en los que Macondo sonaba más a Macondo, o lo que es lo mismo, a la hondura de este tiempo nuevo en el que la influencia estadounidense y la experiencia misma de la calle les impulsó a insistir en que ya aquí nadie sale volando porque la tierra y el concreto se lo tragan todo. Y quizás de tanto tragar, se tragaron esa mirada colectiva. Pues hoy día los nietos e hijos de estas generaciones, autores hoy la mayoría menores de 40 años, suelen escribir mayoritariamente del mundo propio, del interior, la casa chica, no ya la casa grande de la nación. En conversación reciente con un grupo de alumnos, la experimentada editora Pilar Reyes analizaba el fenómeno y destacaba cómo el auge de la autoficción en la literatura parecería una respuesta tanto a los efectos de la revolución digital en el modo en que los autores miran su entorno, como al mandato cultural con base en el universo académico estadounidense en el que se le exige a los autores que escriban únicamente de aquello que conocen de primera mano. Es decir,
Mientras las generaciones previas miraban su entorno, las más jóvenes hoy están obsesionadas con ese misterio insoportable del yo. Esto no es un diagnóstico ni un absoluto, pero es una tendencia que merece la pena observarse. Ante este escenario, que tampoco necesariamente es del todo negativo, el periodismo y particularmente el narrativo ofrece una especie de puerta giratoria desde la cual es posible escapar del ensimismamiento. Los más notables jóvenes y no tan jóvenes cronistas insisten en contar el mundo, el entorno, el espacio, lo social, lo rural y lo urbano, recurriendo a los más altos niveles en el manejo del lenguaje, la pericia, y a hacerlo utilizando las técnicas de investigación periodística y aspirando al mayor rigor ético, sin por ello renunciar a una mirada y voz propia desde la cual se narra la realidad o cuanto menos un fragmento de ella. Mientras en la ficción indagamos en el yo, la no ficción pareciera volcarse a ese nosotros que invocamos cuando salimos de la caja de resonancia que es el mundo digital. Esto, más que una señal de fracaso, podría resultar esperanzador. Después de todo, la ficción siempre ha sido un camino hacia la búsqueda de la verdad y la no ficción escrita con conciencia y pericia literaria puede ser el camino que nos permita volver a distinguir y discernir entre estos dos espacios que hoy día insisten en colapsar. Si no es posible, lo que queda será una especie de no lugar en el que de nada valdrá el que hablemos la misma lengua, porque al otro lado no habrá más que el eco siniestro y engañoso del yo y un montón de gente hablando el mismo idioma sin entenderse. Hacer periodismo con y desde esta conciencia es también hacer lo que nos toca. Gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos unos minutos para preguntas, así que se admiten preguntas, pero no se admiten conferencias. Por favor, brevedad, para que pueda haber un debate rico. Bien, yo, para no caer en el error del apellido, se voy a hacer a Santiago la pregunta. Para mí ha sido muy interesante. Mi apellido va a desaparecer para siempre. Ha sido muy interesante, porque coincide con mucho con lo que yo pienso, ¿no? La exposición respecto cuando ha dicho de qué pie coge a cada persona. Y yo lo generalizo a una emisora de radio, a una prensa escrita, a una emisora de televisión. Es verdad que además eso conlleva pues que la difusión masiva de los periódicos vaya en tendencia, con lo cual solamente lo compran o escuchan la radio las personas que están de acuerdo con la idea. Él ha abierto una puerta, que es lo que le quiero preguntar, hablando de documentales. ¿Eso también caería en de qué pie cogía o sería mucho más objetivo y más vendible para ver el consumidor una noticia? Porque hoy día muchas veces lo que hay son opiniones, no información. Me parece una pregunta muy interesante porque otra cosa en la que yo también como narrador que viene de la ficción y de la novela me siento más cómodo es con contar historias. Precisamente ser esta cosa que no se entiende, que cada quien vea en ti algo diferente, complica mucho que opines. Pero las historias sí resisten los cambios de fronteras y sí resisten al tiempo, porque las narraciones no te dicen qué pensar de los personajes, te plantean preguntas, pero no te responden las preguntas. Las columnas te responden las preguntas, las narraciones te las abren. Y los documentales en general son historias. Entonces yo también entiendo que es mucho más fácil escribir para un ámbito no solamente hispano, sino global, en la medida en que tú cuentes historias que creen ese debate en el público. Es mucho más fácil que si le dices al público qué es lo que debería pensar. Si le dices al público cuál es la opinión, lo que tendrás es un público que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero que discuta contigo. Cuando haces una historia, el que recibe esa historia, sea escrita, sea visual, se pone en los zapatos de los personajes de esa historia. Y eso para mí, en un mundo cada vez más intolerante, en un mundo donde cada vez nos cuesta más entender a la gente que piensa diferente, las historias también tienen una importancia especial.
Si la historia te permite ponerte por un rato en la piel de alguien que piensa diferente, ya están haciendo algo que es muy importante en el mundo de hoy, en mi opinión. Hola, buenas tardes. Voy a hacer una pregunta abierta, la coja quien quiera, porque han sido diversos los puntos de vista, ¿no? Al final, la sensación es que con la ventaja de un idioma común, más o menos, la experiencia no solamente es diversa y es distinta y es casi desacompasada en tiempo, porque la digitalización tampoco ha sido simultánea en los distintos lugares de los que somos cada uno. Y la vivimos de manera distinta. Aquí hablaba con la compañera de cómo escribes tú. Yo escribo mejor a libreta, yo escribo mejor a bolígrafo, yo prefiero el ordenador, no sé cuánto. Y hablando de ficción, hablando de reportaje, hablando de cualquier sea el tipo de texto que escribamos, desde el yo hacia el mundo, desde el mundo hacia el yo, como pregunta, como respuesta, es muchísimo más complejo todavía y debe ser que, como decía antes Santiago, como yo procedo del mundo de la escritura, soy muy apocalíptico, ¿no? Pero tengo esa sensación de caos absoluto y de dificultad añadida, ¿no? Con eso de la no simultaneidad de cómo hemos accedido cada persona y cada lugar al mundo digital. No sé si me pueden añadir algo de luz, por favor. Gracias. No, pero ¿cuál es la pregunta? La luz. Sí. Fotovoltaica. Bueno, todas las personas que quieren entenderse se entienden. Y había quien decía que ahora no recuerdo, se lo oía a un periodista mexicano, Germán Deza, pero creo que citaba a alguien, los hispanoamericanos somos un pueblo separados por la misma lengua. Pero no es verdad, estamos unidos. Como chiste está bien y como frase brillante, pues estupendo, pero estamos muy unidos por la lengua. Y es curioso cuánto nos gusta, cuando nos reunimos hablantes del español de distintas procedencias, cómo nos gusta hablar de las palabras que nos diferencian, de ese 2% de palabras que nos diferencian, cómo hablamos con el 98% de las palabras que nos unen, ¿no? Eso es muy divertido. Ahora, hay palabras, creo que vale la pena decirlo. A mí hay una palabra que me interesa mucho. Cada país de la lengua española tiene una palabra para despreciar a los ricos, pero no existe en la lengua española. Pijo, pituco, ciútico, fresa, mafufo, momio, gomelo. Cada país tiene una palabra para decir pijo, pero no hay una palabra de todo nuestro idioma para decir pijo. Es muy curioso. Qué bueno. Allí. Gracias. A cualquiera de la mesa. ¿Cuál puede ser hoy día la diferencia entre un periodista o cualquier muchacho, en fin, o persona, que toma una cámara en internet y hace un reportaje para hablar libremente? ¿En qué se diferencia un profesional de alguien que simplemente agarra la cámara y cuenta sobre su país o su viaje a las playas por Brasil? No sé si me explico. En fin, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace el periodista y el reportaje hoy día diferente a la utilización del internet por parte de un neófito? Yo creo que esto mis colegas están en condición. No, a ustedes les corresponde que son periodistas. Yo lo que pienso un poco en base a tu pregunta es que si estamos hablando de las tecnologías digitales y en realidad de prácticas sociales que se reconfiguran, no son necesariamente todas nuevas. Yo puedo mirar esto desde otro aspecto que es más el discursivo del lenguaje, no tanto desde el periodismo o de los estudios de los medios. Ahora, en base a tu pregunta, yo creo que la noticia como tal me parece que hoy en día es un macrotexto, ¿no? Como lo es YouTube de alguna manera, hay una reseña. Es importante el tema de la reseña, donde hay una reseña de un producto, un teléfono celular, lo que fuere, donde el video enmarca, ¿no? esa parte primaria de lo que es esa reseña,
pero sin embargo hay un montón de participantes que discursivamente, en base a sus comentarios, normalmente contribuyen con eso que se está reseñando. Y me parece que la noticia, debido a la accesibilidad geográfica y cultural, permite esa estructura de macrotexto, donde quizás el periodista lo que se hace es encuadre principal y hay un concierto detrás de todos nosotros que podemos de alguna manera complementar eso, ¿no? Por eso yo creo que la noticia, cómo se produce hoy en día y se difunde, es un proceso colaborativo, es un mosaico. Claro que hay jerarquías, porque el periodista de alguna manera tiene su profesionalismo, su forma de marcar eso que se va a gestar como noticia, pero ciertamente está la participación del resto. Pero eso tampoco es nuevo. Antes había cartas a los lectores en los diarios, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa participación era minoritaria, prácticamente no mucha gente escribía los diarios para contestarle al periodista que había escrito esa nota. Hoy en día ciertamente eso es mucho más dinámico, pero por eso en ese sentido es una práctica que está reconfigurada, como tantas otras prácticas digitales. Las citas, es decir, todas estas... Yo creo que el periodismo profesional tiene unos parámetros de comportamiento Totalmente. que digamos, el amateur, el que va con una cámara y no sé qué, bueno, eso al final está muy bien, está ahí, pero estamos inundados de información y carentes de agua potable, que es lo primero que falta en las inundaciones. Claro. Y el agua potable es la información verificada, Totalmente. contrastada, Claro. que es el deber y la misión de los profesionales periodistas. Claro. Y lo otro pues es fantástico, qué bonito y qué bien huele, pero el trabajo de verificar, o sea, en medio de esa inundación, los periodistas deben ser plantas potabilizadoras, plantas que verifiquen, que contrasten, que tengan en cuenta opiniones, o sea, que de los testigos que recojan y no sencillamente esa ingenuidad de que yo voy y hago una foto de Tiananmen y ya he contado lo que está pasando. Pues mi querido amigo, no lo has contado. Es necesario, yo creo que el periodismo profesional es ahora más necesario que nunca. Sí. Pero yo creo que eso tiene, que ver con lo que decías vos, Santiago, el tema de la historia. A mí me parece interesante, yo te escuchaba, Instagram tiene historias, ¿no? Es decir, cómo en el discurso de la palabra historias ha adquirido una importancia tan grande. Alguien que va con una cámara y saca algo, cuenta una historia que la sube a las redes sociales. Y es verdad que no chequea información. Si es un accidente, sube lo que vio nada más y puede agregar lo que quiera a esa historia, ¿no? Y esa historia que se comparte. Vivimos en un mundo donde no compartir es un pecado. Hay que compartir, ¿no? Nos puede gustar o no, pero todo el mundo necesita compartir. Y yo creo que a veces ese exceso de compartir lleva a este tipo de cosas. Pues yo estoy de acuerdo que el profesionalismo del periodista es precisamente verificar la información, ¿no? Que bueno, a veces no se hace en el periodismo, pero se supone que es lo que el periodismo profesional debería hacer, ¿no? Yo añadiría una cosa, porque pensé cuando hablabas de Ucrania. La guerra de Ucrania tuvo un primer momento, por lo menos en España, pero supongo que en todas partes, en que se narraba por Instagram. Las televisiones españolas estaban todo el día mostrando a gente a la que le estaba cayendo la guerra encima. Hablaban español porque muchos, claro, inglés, y porque han emigrado mucho y planean emigrar mucho y van a emigrar más. Pero entonces estas personas hablaban tu idioma, les estaba cayendo la guerra encima, te la estaban contando en directo y era mucho mejor que cualquier periodista porque era de verdad. Esta gente lo está viviendo. Lo que pasa es que luego ya la guerra se vuelve más aburridita y la gente obviamente se va de donde ocurren las cosas. Y en ese momento, después de 3 meses, volvieron los corresponsales y ahora la narran los corresponsales. Diría que una noticia que te cae encima la puede contar cualquiera. Los periodistas son los que van a buscar la historia donde nadie quiere ir a buscarla y donde no te está cayendo encima. Santiago, lo que se dice de que cuando hay un incendio, todo el mundo sale corriendo, todos hacia afuera y los bomberos hacia adentro. Exacto. Yo creo que esto es lo que pasa. El periodista es el bombero. Eso es. Ana Teresa Toro, y muy brevemente ya terminamos.
Sí, bueno, voy a tener que diferir brevemente porque por mi parte yo pienso que el periodismo es un oficio, es como el ballet. Puedes saberte todos los géneros, puedes leer toda la historia, pero pues tienes que salir a la calle y poner el cuerpo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que el hecho de la hiperprofesionalización del periodismo desde el universo de la academia pues ha traído un gran beneficio, por supuesto, pulir más las técnicas narrativas y demás, pero por otro lado hemos caído muchos bajo la sombrilla del comunicador, el productor de contenido, el que hace cosas para llenar el espacio vacío de la nada que de pronto puede ser el mundo digital. Y eso me parece que va en detrimento en ocasiones de los valores del periodismo. Creo que sí hay una distinción, pero esa distinción se da en la medida en que la carrera y el caminar de quien ejerce el ejercicio periodístico, valga la redundancia, va demostrando el dominio de la técnica y los distintos géneros, y creo que uno no sale de la universidad con un cartel que le diga a uno, eres periodista. Yo creo que eso ocurre con el paso del tiempo. Muchas gracias. Nos hemos excedido 6 minutos, pero en fin, somos latinos y no germanos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.